Llegó el viernes y eso significa otro resumen más de lo que pasó en el mundo de Apple, y esta vez te traigo más nuevas funciones y cambios en esta primera beta de iOS 26.5. También te cuento por qué Apple lanzó una nueva versión de iOS 18 y mucho más. Así que comencemos. En mi pasado video sobre la primera beta de iOS 26.5 te conté sobre cómo ha regresado la función de poder tener el reenvío de notificaciones, y gracias a la información que se ha encontrado en el código, también se ha encontrado que Apple está trabajando en traer la función de poder retransmitir las notificaciones en vivo, estas notificaciones que están constantemente en tu pantalla de bloqueo, para que también estos equipos de terceros puedan mostrar en sus pantallas, digamos por ejemplo en otro Apple Watch, en gafas inteligentes. Así que esta función también está disponible en estos equipos de terceros. Ahora bien, debemos de recordar que esto solamente estará aplicando para la Unión Europea. Por alguna razón en mi dispositivo estaba disponible esta función, pero creo que fue simplemente un error y que en próximas betas pues no lo estaré viendo aquí en Estados Unidos, ya que esto solamente estará funcionando en la Unión Europea. También esta beta sigue probando una función que estará llegando a la Unión Europea, y es la habilidad de poder vincular equipos de terceros con tan solo acercarlos a tu iPhone, así como funciona en los AirPods. Esto simplemente es un concepto de cómo funcionaría con los Galaxy Buds de Samsung, pero la idea es lo mismo, de que pues entonces se pueda conectar fácilmente a tu dispositivo. Ahora también se está trabajando en que hay un sistema de autocambio de fuente de audio, es decir que si por ejemplo tienes estos Galaxy Buds conectados a tu iPhone y empiezas a utilizar tu iPad, pues que automáticamente se transfiera ese audio de tu tableta a tus audífonos, así como funciona con los AirPods, para que entonces pues todo esto funcione también con equipos de terceros. Algo nuevo que también trajo esta versión beta es que digamos que por ejemplo tienes accesorios de Apple, como por ejemplo este Magic Keyboard, y lo conectas directamente a tu dispositivo. Aquí lo tengo conectado a mi iPhone, pero automáticamente cuando lo conectes ya se estará vinculando directamente a tu dispositivo, y la conexión Bluetooth estará funcionando con este accesorio que hayas conectado a tu iPhone o a tu tableta. Así que en vez de tener que estar yendo a la parte de Bluetooth y conectándole y haciendo todo ese trabajo, simplemente una vez lo conectes directamente con el cable, pues ya se estará comenzando este sistema para que se pueda vincular. Y aunque obviamente pues en el iPhone no sería lo más lógico, esto quizás sería más para las tabletas, etcétera, es sin duda alguna una nueva función que te estaría ayudando a que puedas utilizar estos accesorios de Apple, como el Magic Keyboard, el Magic Mouse, el Magic Trackpad y mucho más. En mi pasado video te conté sobre cómo Apple estará trayendo anuncios a Apple Maps, pero en esta beta también trajo una nueva función en busca de ir preparándose para poder añadir anuncios a este servicio, y es que ahora cuando aprietas el botoncito aquí de búsqueda vas a poder tener acceso a lugares sugeridos basado en lo que está pasando a tu alrededor o basado en tus intereses. Así que esta función ya está disponible directamente en esta primera beta de iOS 26.5, aunque la parte de los anuncios de Apple Maps pues eso todavía no está llegando y no sabemos cuándo estará disponible. Algo que todavía no está vivo en esta primera beta de iOS 26.5, pero parece que Apple está trabajando, es la habilidad de poder tener otra alternativa para poder suscribirte a un servicio, ya sea de un año, para que no tengas que pagarlo de golpe. De esta manera vas a poder entonces hacer un compromiso de que te quieres agarrar ese plan de un año, pero que te lo estén cobrando mes a mes, y de esa manera pues te vas a poder beneficiar de los ahorros que usualmente hay en estos servicios cuando pagas de golpe un año, pero en vez de pagarlo completamente, pues vas a poder hacer el compromiso y pagarlo mes a mes para que puedas ahorrar un poco de dinero. Otro cambio que Apple ha hecho internamente es en el sistema de cómo puedes transferir tus mensajes y tus datos a Android, ya que ahora te estará preguntando si quieres transferir ningún mensaje, aquellos de 30 días, un año, etcétera. Así que tendrás más alternativas a la hora de transmitir tus mensajes a tu nuevo teléfono Android, para que tengas más opciones. Para aquellas personas que utilizan la función de los libros de Apple, ahora la compañía estará haciendo como una revisión del año, así como funciona en Apple Music, pero obviamente para aquellas personas que leen libros. Esto entonces te estará dando como diferentes premios, diferentes logros, y hasta habrá como diferentes trofeos que vas a poder ver aquí, enfocados en los tipos de libros que estás leyendo. Así que habrá como más como mensajitos para motivar a las personas a que sigan leyendo. Pero una vez más, déjame saber acá abajo en los comentarios si eres de esas personas que utiliza esta aplicación de libros de Apple. Bueno, dejemos a un lado iOS 26.5 y hablemos ahora sobre iOS 18 y otras versiones pasadas de iOS.
y es que esta semana Apple lanzó una nueva versión de iOS 18.7.7, así que sin duda alguna la compañía sigue puliendo iOS 18 y también otras versiones también como iOS 15.8.7, etcétera, y esto está enfocado en las vulnerabilidades que se han encontrado ya hace un tiempo, como es el caso de Corona y también Darksearch, específicamente para iOS 18. Pero lo más interesante de todo esto es que además de lanzar estas actualizaciones para que estas personas que no quieran brincar a iOS 26 o por ejemplo ya no pueden tener acceso a iOS 26, pues la compañía lanzó esta actualización. Pero lo más loco de todo esto es que durante un periodo de tiempo aquellas personas que tenían iOS 26 en sus dispositivos o iPadOS 26 podían actualizar a iOS 18.7.7, es decir, regresar a la pasada versión de iOS. Obviamente esto muchas personas sin duda alguna lo estarán agradeciendo, pero Apple se dio cuenta de esto bastante rápido, pero sin duda alguna por un tiempo podía regresar a iOS 18. Otra gran noticia que sucedió esta semana fue la confirmación de lo que te he estado contando ya desde hace varias semanas, y es que la aplicación de ChatGPT llegó directamente a CarPlay. Obviamente cuando abres esta aplicación puedes ver los mensajes que has compartido directamente con ChatGPT, pero también puedes iniciar una nueva conversación utilizando el modo de voz para que obviamente puedas hablar con este servicio de inteligencia artificial mientras estás manejando. Obviamente no vas a estar escribiendo con este servicio, pero sin duda alguna está disponible esto, y se supone que también pues otros servicios como es el caso de Gemini, Cloud y otros más van a estar disponibles en esta plataforma de Apple CarPlay, pero inicialmente ahora ya está disponible con ChatGPT. Y bueno, la última noticia que quiero compartir contigo se relaciona con el futuro de Apple y la inteligencia artificial, y es que ha salido un nuevo reporte que asegura que, como ya te he contado anteriormente y seguramente debes de saber, que Apple estará utilizando el servicio de inteligencia artificial de Google, Gemini, para darle vida a este nuevo y mejorado Siri. Pues al parecer, según un nuevo reporte, Apple al parecer tendrá un control completo de este sistema de inteligencia artificial, y que hasta incluso va a poder hacer como modelos más pequeños de este sistema de Gemini para que incluso hasta puedan vivir dentro del iPhone, para que puedan hacer este tipo de razonamiento un poco más rápido sin tener que conectarse a la nube. Pero al parecer también Apple va a poder hacer como modelos específicos utilizando esta inteligencia artificial de Google para enfocarse en diferentes tareas y diferentes pedidos de las personas. Una vez más, todavía no tenemos todos los detalles sobre cómo esto estará funcionando, esto simplemente es un reporte, y para eso pues como te conté anteriormente tendremos que esperar a iOS 27 porque Apple parece que se rindió y no estaremos viéndolo en iOS 26, este nuevo y mejorado Siri. Así que tendremos que esperar a junio para conocer exactamente todo lo nuevo que Apple estará haciendo enfocado en la inteligencia artificial. Y bueno, con ese último detalle te he contado lo más importante que pasó esta semana en el mundo de Apple. Seguramente la semana que viene tendremos la segunda beta de iOS 26.5, la cual puede traer nuevas funciones y cambios, así que sigue pendiente y suscrito a este canal. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber qué piensas sobre estas noticias de esta semana acá abajo en los comentarios, y si te gustó este video dale like, eso me ayuda un montón. Espero que tengas un buen fin de semana, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.